¿Podrá Jesús decirte, nunca te conocí? Qué terrible sería que en aquel día Jesús te declare y te diga, apartado de mí, apartate de mí, nunca te conocí. Jesús enseña y dice estas palabras en el famoso Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y lo más terrible es que Jesús se lo dice a personas religiosas, no a gente pagana. Fíjense, Jesús le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como les digo, qué tremendo, ¿no? Sería que en aquel día el Señor te tenga que decir, no te conozco, nunca te conocí, apartate de mí. Por eso quiero hablar en este video de la importancia, ¿no? De que seas alguien, de que seas una persona conocida por Dios. Fíjense en que vamos a leer en San Juan capítulo 10, vemos el contraste con este versículo, ¿no? Porque vemos en el versículo 26 y 27, dice Jesús, pero vosotros, o sea, los judíos que no creían, vosotros no creéis porque no sois de Dios, no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Y yo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense qué detalle, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor, vemos en el versículo que leímos de Mateo 7, que le va a decir, apartate de mí, yo no te conozco. Pero acá miren qué hermoso, porque el Señor dice que las ovejas de Él, dice sus redimidos, Él dice que oyen su voz y Él las conoce, Él los conoce. Y esas ovejas que oyen su voz, sus ovejas, son las que le siguen, ¿no? Y Jesús le dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Fíjense en que Jesús dice también en el capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Claro, acá está la diferencia, ¿no? El que es de Dios oye la palabra de Dios, está atento a la palabra de Dios, ¿no? Pero el que no es de Dios no la oye. Por eso Jesús dice, ustedes son de mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco, conozco esas ovejas y Jesús llama por su nombre a sus ovejas, Él las conoce. Porque una característica muy marcada y muy evidente de sus ovejas, de sus redimidos, son que escuchan, están atentos a la voz de su Señor. ¿Y cómo oímos la palabra? ¿Cómo oímos ahora la voz del Señor nosotros? Bueno, a través de la Biblia, la palabra de Dios, que el Señor nos ha dejado escrita, ¿no? Pero tenemos ejemplos en la Biblia de que aquellos de que han escuchado la voz de Jesús y le siguieron. Tenemos los apóstoles. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan y su hermano, Jacobo, Santiago, que lo dejaron todo. Ellos eran pescadores. Cuando Jesús les dijo, vengan y síganme, dejándolo todo, le siguieron. Mateo también, un recaudador de impuestos, también Jesús le dijo, ven y sígueme, dejándolo todo, le siguió. Vemos el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo era alguien que tenía reputación en el judaísmo, era fariseo de los fariseos, pero camino a Damasco él se encontró con Jesús y él escuchó la voz del Señor que lo llamaba, ¿no? para el ministerio, para predicar el evangelio a los gentiles. Y Pablo dijo, heme aquí, Señor. Escuchó la voz y inmediatamente fue obediente a la voz de Jesús, ¿no? Y esta es la característica de aquellos que son conocidos por el Señor, ¿no? Que oyen la voz de Dios, oyen la voz del Señor y le siguen inmediatamente, obedecen, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia, bueno, tenemos los ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando leemos también, por ejemplo, así de una forma resumida, el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Vemos ahí como, bueno, Abraham, por ejemplo, él dejó su parentela cuando el Señor lo llama, ¿no? Abraham escucha la voz de Dios y él dejando los que lo llama, ¿no? Y dejando su parentela y su tierra, o sea, sigue al Señor, lo sigue, dejándolo todo, ¿no? Y yendo en pos de Dios. Y lo mismo tenemos, por ejemplo, Moisés. Moisés fue alguien que
bueno, despreció los tesoros de los egipcios. Él fue creado por la princesa, lo crió la princesa. Él tenía todos los tesoros, todos los privilegios de esa potencia que era en ese tiempo Egipto, y él dejándolo todo, prefirió ser perseguido con el pueblo de Dios, que eran los judíos en ese momento, ¿no? Entonces, dejándolo todo, se despojó de todo para realmente cuando escuchó la voz de Dios, cuando Dios lo llama a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Él dejándolo todo, los tesoros, todo lo que le podía dar los egipcios, dejó todo para seguir a Dios, ¿no? Para obedecer a Dios. Tantos ejemplos tenemos: Noé, alguien que también cuando lo llamó Dios para hacer un arca, él también escuchó la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios y hizo el arca como Dios le había mandado hacerla, y él fue obediente a la voz de Dios, ¿no? Y esa es una característica marcada, como vemos en toda la Biblia, de aquellos que son conocidos por Dios, que son conocidos por Dios. Por eso, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso cuando vemos en los ejemplos tan claros en la Biblia de personas que lo han dejado todo, ¿no? Cuando escucharon la voz de Dios para seguir al Señor y obedecerle, ¿no? También quería leerles en San Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 6, dice Juan, miren lo que dice: nosotros somos de Dios. Por eso nosotros somos de Dios. Dice: el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. ¿eh? Entonces, acá está la diferencia. El que no es de Dios no nos oye, no nos escucha. Y esta es la característica, como le vengo diciendo, de alguien que es conocido por Dios, que oye, escucha la palabra de Dios y la obedece. Bueno, tenemos ejemplos de personas que han estado atentas a la voz de Dios, como María. María, por ejemplo, la hermana de Lázaro. Estaban las dos hermanas, María y Marta, ¿no? Marta estaba, cuando Jesús fue a visitarlas, Marta estaba afanada con muchos quehaceres, pero María estaba a los pies del Señor, atenta, escuchando la palabra, la voz de Cristo, ¿no? Escuchando atentamente, porque Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, ¿no? Estaba ahí a los pies del Señor, oyendo su voz, ¿no? Esa es la característica de alguien, como les digo, tan evidente, de alguien que es conocido por Dios, ¿no? Tenemos también a Lidia, cuando el apóstol Pablo va a predicar, pasa por Filipo en su segundo viaje misionero, y Pablo predica ahí a la orilla de un río, y está Lidia ahí, ¿no? Y dice que Dios le abre su corazón para que ella esté atenta a la palabra de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que realmente puedas, si eres alguien que conocido por Dios, seguramente tienes esta característica, y que eres alguien que ama la palabra de Dios, que se goza, se nutre de la palabra de Dios, se enriquece cada día de la palabra de Dios, que está expectante cada día de que Dios le hable, ¿no? A través de su palabra. Maravilloso. El Señor ahora no nos habla en voz audible, sino que Él nos habla a través de su palabra, nos ha dejado la palabra escrita, su palabra escrita, para que nosotros podamos seguirle a Él, ¿no? Así como, bueno, los apóstoles le siguieron a Él, que tenía el Señor, les hablaba, a ellos les enseñó todas las cosas. Así los apóstoles ahora nos han dejado todas las enseñanzas del mismo Señor para nosotros, para que podamos nosotros también escuchar la voz del Señor y seguirle. Y que no sea realmente alguien que es conocido por el Señor. Ahora la palabra de Dios cae siempre en buena tierra. Como esa parábola de que Jesús enseña de la parábola del sembrador, ¿no? Ese es el sembrador que sale a sembrar, y esa semilla que es la palabra de Dios, que cae en diferentes terrenos, ¿no? Pero aquel que es conocido por Dios, esa semilla cae en buena tierra, y esa semilla da fruto, da mucho fruto. Pero aquel que realmente no es conocido por Dios, no es del Señor, vemos los otros casos, los otros ejemplos de la parábola esa, que la semilla cae
en los pedregales, en los pedregullos, y la plantita crece por un poquito, pero cuando sale el sol se queman porque no tenía raíz. Eso quiere decir que cuando la prueba viene, las pruebas vienen, las dificultades, se aparta de Dios. Inmediatamente esa persona se aparta de Dios y abandona al Señor, ya no le sigue. Eso, pero eso quiere decir que es alguien que no ha sido salvo, no es que se perdió su salvación, sino que nunca la semilla cayó en buena tierra, cayó en los pedregullos, no tuvo raíz esa planta. Y cuando salió el sol, que son las pruebas, se quemó. Y quiere decir que se apartó del Señor para siempre. Y tenemos aquellos que están que cae la semilla que cae en los pajonales, y dice que cuando esa semilla no crece, que crece por un poquito, pero lo que es el pajonal lo ahoga esa semilla, esa plantita, y bueno, y se muere, ¿no? Así también pasa con aquellos que también, la palabra no cayó en buena tierra, cayó ahí, en los pajonales, pero esa plantita se ahogó. Quiere decir que cuando es ahogada, cuando vienen por los afanes de la vida, por los placeres de este mundo y los afanes de la vida y la vanagloria de esta vida, bueno, ahoga la vida espiritual de esa persona y deja de seguir al Señor. Pero realmente que si tú eres alguien conocido por el Señor, seguramente la palabra de Dios, esa que es la semilla, es sembrada siempre, que sembrada en tu corazón cae siempre en buena tierra. Porque tenés un corazón dócil ahora, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Que estás dispuesto a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Y estás dispuesto a obedecer, como tantos hombres de Dios que vemos en la palabra que estuvieron dispuestos a obedecer, ¿no? Que realmente seas aquel que desea, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, que se puede hacer realmente aquel como dice Pedro, que se desea la leche espiritual no adulterada, como un niño recién nacido. Desea la leche espiritual no adulterada, como lo hace un niño recién nacido que anhela, desea esa leche materna, ¿no? Así también nosotros, ahora que somos los redimidos del Señor y que somos conocidos por Dios, anhelamos, deseamos la palabra de Dios, ¿no? Ser enriquecidos, ser nutridos con la palabra de Dios para que con ella podamos crecer, ¿no? Crecer cada día, ¿no? Crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que así sea realmente, ¿no? Espero que este video te sirva, ¿no? Para que seas bendecido, que te sea de provecho, que te sea de mucha edificación, que realmente pueda ser en tu vida.